Hermanos queridos, hoy nos ha nacido el Salvador. Poder predicar en el campo este pasaje de la Escritura, del Evangelio de hoy, donde dice que un ángel se le apareció a los pastores en el campo y le dio esa buena noticia, y ellos fueron los que disfrutaron de esa noticia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no reconoció al Mesías, y recuerde que el niño nació, pero no hubo posada para él. Podríamos entonces preguntarnos, ¿usted y yo le hemos dado posada en nuestro corazón al Señor? En las fiestas tan grandes del cristianismo como el día de hoy, hay personas que están tomando miche, hay personas drogadas, hay personas que están robando, otros que están parrandeando de diversas maneras, pero hay un grupito de gente humilde y sencilla en el campo, como aquellos pastores que son ustedes, que han dejado sus quehaceres, que han dejado lo que el mundo ofrece para reunirse en torno a la palabra de Dios y gozar de esa buena noticia que Dios ha querido enviarnos. Hoy nos ha nacido un Salvador. Y mientras otros le cierran las puertas, ustedes reciben la buena noticia. Mi corazón se llena de regocijo, de alegría, de gozo, de ver cuántos cristianos están reunidos aquí celebrando este gran acontecimiento. El Dios del cielo, que hizo el ojo, es imposible que no les vea. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que hizo el oído, es imposible que no oiga hoy sus súplicas. Ustedes tienen la oportunidad de disfrutar hoy la alegría que vivió aquellos pastores, que vivieron aquellos pastores. Ha nacido hoy un Salvador. ¿Y por qué esto causa alegría? Es un Salvador. ¿Y qué significa un Salvador? Cuando nosotros estábamos pequeños, mi hermana y yo éramos muy pobres. Y no teníamos a veces ni para comer. Nos mandaban a cazar palomitas, torcasas. A veces guacharacas caían, y eso era una emoción, una guacharaca. O una chiricoa. Un día nosotros montábamos unas trampitas, unos palitos que se trababan y se ponían otro palito aquí, le echaban maíz debajo y llegaban, se metían las torcasitas. Un día llegué yo y encontré una torcasita. No teníamos para comer. Y yo llegué y encontré la torcasita, y cuando la agarré el corazoncito le hacía pam, 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 pam. Me dio un dolor tan grande. Esa pobre palomita no sabía qué hacer. ¿Qué le esperaba a esa palomita? La muerte. No la teníamos que comer. Y como yo siempre andaba con mi hermano y mi hermano andaba mirando la otra trampita que teníamos, mi hermano cuando escuchó que la bullita se vino corriendo porque ese agarraba las palomitas y ¡pum! Las mataba rapidito. Y yo no podía matarlas. Me daba un dolor tan grande. Y cuando vi que esa palomita se le salía del corazón y venía mi hermano como una bala a quitármela, para quitarle la vida, no pude más. Solté la palomita y salió volando. Y ese día nos dimos puño, mi hermano y yo. Porque se enfureció. Claro, necesitábamos comer, pero es que la palomita como estaba, a mí me traspasó el corazón. En ese momento yo fui el salvador de esa palomita. El Evangelio hoy nos dice, nos ha nacido el Salvador. ¿De qué nos ha salvado? Habíamos caído en la trampa. ¿Quién de ustedes no ha caído en la trampa? Entonces Marta me va a ayudar con la palabra, para que ustedes comprendan de qué nos ha salvado y cuál es la alegría que tenemos. Romanos capítulo 3 versículo 23.
¿Quién de ustedes y yo no hemos caído alguna vez en la trampa? Óiganlo, como dice las Sagradas Escrituras en Romanos 3:23, para que puedan comprender qué es lo que estamos celebrando hoy. Porque los cristianos estamos felices. ¿Y por qué hemos dejado todo para venir a reunirnos aquí? ¿Por qué hoy nos estamos trasnochando? ¿Y por qué hoy es la noche buena? Y dice una canción, noche de no dormir. ¿Por qué? Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Romanos 3:23. Pues todos pecaron Todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. y están faltos de la gloria de Dios. Ahí caímos todos en la trampa. ¿En qué trampa? En la del diablo. ¿Y nos hizo caer en qué? En el pecado. Todos pecamos. Y esto nos privó de la libertad, nos privó del gozo de Dios, de la gracia de Dios. Pero escuchen la buena noticia. Diga. Pero todos son reformados y hechos justos gratuitamente. Pero a pesar de que caímos en la trampa del pecado, todos hemos sido hechos justos gratuitamente. No lo merecemos. Pero el Señor nos ha dado la libertad, nos ha dado la vida. El diablo quería quitarnos la vida. Cristo nos ha dado la libertad. Ha querido salvarnos. Dice, gratuitamente. No lo merecemos. Y usted y yo muchas veces hemos pecado. Y cuando nos confesamos, incluso los hermanos separados nos critican. Los católicos van a confesarse y vuelven a pecar. Y vuelven y se confiesan. Y vuelven a pecar. El Dios que nos hizo sabe que nosotros hemos pecado y que íbamos a pecar una, otra y otra vez. Por eso nos dejó el sacramento de la confesión. Si no íbamos a pecar, ¿para qué dejó la confesión? Es como si nosotros no nos fuéramos a ensuciar durante el día. ¿Para qué dejó el agua si no es para bañarnos y beber de ella? Pero Él ha querido dejarnos el sacramento de la confesión para el perdón de los pecados, limpiarnos y purificarnos. Si no fuera así, que ustedes y yo somos humanos y fallamos, entonces el Señor no nos hubiese dejado el sacramento de la confesión. A veces ustedes y yo decimos, pero es que ¿cómo se le ocurre, y lo hemos escuchado los hermanos separados, que una persona haya fallado una y otra vez y Dios le vaya a perdonar de nuevo? Se va a confesar con el cura. Y llega y le dice, confieso que he pecado esto y esto y esto. Y reza el acto de contrición. Propongo firmemente no volver a pecar. ¿Y cómo es que después vuelve a pecar? Ajá, ¿y qué pasó? Nos dijo, propongo firmemente no volver a pecar. ¿Y por qué volvió a pecar? Eso es lo que nos critican a nosotros. Hoy le voy a mostrar en la Biblia que Jesucristo es nuestro Salvador, y está en Lucas capítulo 17, versículo 3 en adelante. Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Saben por qué? Porque sabía que íbamos a fallar una y otra vez, y nos dio su gran misericordia. Ojo, con esto no estoy diciendo que usted pueda decir, como Dios me perdona, voy a pecar y luego me confieso. No, eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que a pesar de que usted se proponga muchas veces no volver a pecar, puede ser que vuelva a fallar. Y tiene que volver a buscar la misericordia del Señor. Y esa misericordia de Dios está plasmada en Lucas capítulo 17, versículo 3 en adelante. Que ustedes van a escuchar. Pongan cuidado. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día
y otras tantas vuelve arrepentido y te dice, lo siento, perdónalo. ¡Ah, caramba! ¿Acaban de ver el corazón misericordioso, amoroso de Dios? Dios es misericordioso y nos pide a nosotros que también seamos misericordiosos. ¿Cómo sabemos que Dios es misericordioso? Porque no se cansa de perdonarnos. Y Él nos invita a ser misericordiosos como Dios es misericordioso. ¿Y cuál es la misericordia? Si tu hermano te ofende 7 veces al día y 7 veces al día te pide perdón, debes perdonarle. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir el ejemplo de Dios. ¿Y cuál es el ejemplo de Dios? La misericordia. La misericordia. Un Dios que ama al pecador. Un Dios que está dispuesto a perdonar al pecador, no importa las veces que sea. El mundo de hoy no sabe que Dios es misericordia. Y si Dios es misericordioso, yo también tengo que ser misericordioso. Él me invita a mí a observar cuántas veces Él me perdona. Y yo también tengo que perdonar. ¿Cuántas veces? En otra ocasión le preguntó a Pedro. Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. Y le digo, no, 70 veces 7. El Señor nos invita a perdonar todas las veces posible, como Él nos perdona a nosotros. Ahora, esta es la misericordia de Dios. Cristo es el Salvador. ¿De qué nos salvó? Del pecado. ¿Y qué es el pecado? Para que vean ustedes la misericordia del Señor. Alguno puede decir, Padre, ¿y qué es el pecado? Cristo nos salvó del pecado. ¿Y qué es eso? Pecado es la ofensa a Dios. Y vamos a ver en las Sagradas Escrituras cómo podemos ofender a Dios. Hagamos en este momento una reflexión. ¿Cristo nos libró? Sí. ¿Estábamos atados? Sí. ¿Y cómo estamos atados? Unos, como nosotros somos como un pajarito. Nos pueden atar con una cabulla, con un nylon, con un mecate, hasta con una cadena nos pueden atar. ¿Con qué estamos atados? Escuchen la Biblia cómo nos dice que ustedes y yo podemos estar atados. ¿De qué nos ha salvado el Señor? ¿De qué nos ha liberado? Miremos, algunos pecados comunes en los que usted y yo caemos y que el Señor nos quiere liberar a través de su misericordia. Miremos, por ejemplo, Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, lea el 19, como dice el 19, para ver cómo Dios quiere liberarnos del pecado. Y la pregunta es, ¿y qué es pecado? Algunas personas dicen, yo pecado no tengo. Si usted no tiene pecado, Cristo no es tu Salvador. Porque Él dijo, yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que reconozcamos nuestros pecados. ¿Y qué es pecado? Óiganlo. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Es fácil reconocer lo que es pecado, lo que proviene de la carne. Escuchen, ¿qué es lo que proviene de la carne y qué es pecado? Oigan. Libertad sexual. Libertad sexual. Me doy permiso de tener sexo aunque no sea casado. En castellano, concubinato, adulterio, novios con derecho. Aquellos hombres que en vez de amar a una mujer, aman a otro hombre. O en castellano, en vez de tener sexo con mujer, una esposa, buscan un hombre. O aquellas mujeres que en vez de enamorarse de un hombre, se enamora de otra mujer. El libertinaje, me doy permiso para. Esto es pecado. Aquellos que ven pornografía por televisión
por internet, por celular. Eso es pecado. Libertinaje sexual. Me doy permiso. Algunos novios con derecho, otros amigos con derecho. Eso no es correcto. Los hombres que se dan permiso para estar con otra mujer que no sea su esposa. Esto es pecado aunque usted no lo crea. Y está escrito. Gálatas 5, 19 en adelante. Repítalo y sigue, Marta. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Es fácil. Si usted se hace loco y no lo quiere reconocer, es problema suyo. Pero es fácil de reconocerlo. Dale. Libertad sexual. Libertinaje sexual. Impureza. Impureza. Impureza es hacer todo aquello que va relacionado con el sexo sin ser casados. Siga. Y desvergüenza. Esto hace que la gente pierda la vergüenza. Le da vergüenza andar agarradito con la esposa, pero no le da vergüenza andar en el carro pegadito con la moza. Eso es ser sin vergüenza. Perdió la vergüenza. Y perder la vergüenza es un pecado. Que usted ande borracho por ahí en la calle es un sinvergüenza. Eso es pecado. Perdió la vergüenza. Que las mujeres están perdiendo la vergüenza y ahora agarran una cerveza toda rascaja ahí. O una botella de miche. Sin vergüenza. Perdió la vergüenza. O que dice, como la mujer esta llanera que dice, aunque me critique, yo sí monto cacho, con el mismo derecho que ellos lo hacen a cada rato. Eso es pecado. Eso no es correcto. Pero estamos en la liberación femenina. Y Dios, y los mandatos de Dios, y tu vida cristiana, ¿qué? Siga. Culto de los ídolos. Tener otros dioses fuera del Dios del cielo. Culto a los ídolos. Aquellos que dicen, yo soy santero, pero soy católico. ¿Cómo así? Los santeros tienen otros dioses. Usted o es católico o es santero. Un católico no puede tener otros dioses. Mandato de Dios. No tendrás otros dioses fuera de mí. Un solo Dios, vivo y verdadero, invisible, pero todopoderoso. No debemos aceptar otro Dios. Algunas personas nos critican y dicen, es que los católicos tienen otros dioses. Nosotros tenemos un solo Dios. Es que ustedes tienen imágenes. Eso es otra cosa. No confunda la chicha con la limonada. Siga. Y magia. Magia. Magia negra. Magia blanca. Aquellos que van a los brujos. Eso es pecado. Es fácil ver lo que es pecado. La superstición. Ponerle a los niños estas manillitas rojas, negras, que significa en castellano, usted sabe que lo llaman contra, los brujos lo llaman contra. Eso se llama contra Dios. Una mano negra significa el poder de la oscuridad, de las tinieblas. Una mano roja, el poder del infierno, protegiendo a ese niño. Protegido satelitalmente. El diablo en persona lo está protegiendo. ¿Por qué no busca el poder de Dios? Otros que tienen una herradura de burro en la casa. Más fuerte es el burro, pongan un burro. Una bate sábila, para que no le caiga ni coquito. Protégese con Dios. Hermanos queridos, esto es pecado, es andar con el horóscopo, fumando tabaco, echándose las cartas, yendo a divinos, espiritistas para que me operen, espiritistas. Los brujos existen.
son sacerdotes de Satanás y ustedes no deben ir. Padre, yo voy a un brujo, es muy bueno. Ese es un brujo católico, es un brujo cristiano. No entiendo. No entiendo. No, porque es que él, mire padre, él no hace maldades. Él lo que hace es cosas buenas. Y yo no voy por maldad, yo voy para que me sane. El diablo sana, sí. ¿Qué tiene que pagar? No cobra con oro. El brujo sí cobra con oro, pero el diablo no. Con plata. El diablo cobra con el alma. Me entrega el alma. Y usted dice, pues no me importa que el diablo se lleve mi alma para el infierno con tal y me sane el cuerpo. Eche cabeza. Usted tontico y medio. ¿Qué es más importante? ¿El alma o el cuerpo? Vendiendo el alma para que le sane el cuerpo, está tostado. Hermano querido, esto está prohibido, pero esto hay gente que lo está haciendo. Pecado, eso es fácil de reconocer que es pecado porque está prohibido por la Sagrada Escritura. Siga. Odio. Es que ese vagabundo yo no le perdono ni aunque me esté muriendo. Eso es odio, pecado, el resentimiento, la discordia, la venganza. Padre, pero es que a mí me es muy difícil perdonar, pues a mí también. Padre, yo perdono cuando me nazca. Ahí se muere, eso no nace. Nadie perdona porque le nazca o porque le guste. El cristiano perdona por obediencia y por fe. No porque le nazca, no porque le guste. ¿A quién le va a gustar perdonar? A nadie. ¿A quién le van a hacer perdonar? A nadie. Pero el cristiano dice, Señor, si fuera por mí, lo agarraría, lo volvería picadillo y lo tiraría al mar que se lo coman las ballenas. Pero por amor a ti, porque te amo, yo perdono. Eso es ser cristiano, obediente a la fe, a la palabra del Señor. Siga. Ira. Ira. Lo que son un favorito. Padre, yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa. Es que, mire, padre, a mí me sacan la rabia. No, hermano. Mentira. La ira está destruyendo. ¿Por qué? Fácil. Porque la ira es como la maleza. Ustedes tienen un potrero. Y si ustedes no cortan la maleza, crece y crece y crece y crece y se vuelve rastrojo. Si ustedes no cortan la ira, crece, crece, crece y usted termina diciendo, es que yo tengo es azúcar. ¿Cómo nos engaña el diablo, verdad? Echándole la culpa al azúcar. Tiras, usted es una persona que nunca atacó la ira, nunca. Y de paso, a veces desde pequeñito, usted se da cuenta que el papá y la mamá no corrigen al niño, el niño se agarra de las mechas y se da contra la pared. Y el papá y la mamá no le corrigen. Se tira al piso y el papá y la mamá no le corrigen. ¿Qué están cultivando? La ira. El niño va creciendo con ira. Y eso es gozo para... los adultos gozan con ver a los niños de esa manera. ¿Por qué no corrigen a su hijo? ¿Por qué no le enseña a corregir la ira? Eso es pecado. Ser un favorito es un pecado. Delicaditos. No le puede decir nada. No le puede hacer nada. Porque pone bravo hasta con el papá y la mamá no le habla. Siga. Violencias. La violencia. La violencia es aquel que busca la ley del más fuerte. Yo soy más fuerte que aquel. La violencia. Golpes. Maltrato para los demás. La violencia. Violencia, el hombre que golpea a la mujer. Violencia, la mujer que le pega al pobre hombre. Violencia, el hombre que insulta, humilla, maltrata y trata a la mujer como una cachifa, como una esclava. Violencia, violencia que agarra y golpea a los hijos. Violencia. Violencia que tiene problemas con todo el mundo.
A todo el mundo está desafiando a pelear. Violencia. Violencia, el que le gusta cargar un arma amenazando a los demás y decirle, pues yo soy bravo porque tengo un arma. ¿Y qué? Le echo plomo y lo mato. ¿Y qué? Violencia. Y eso está reinando en el mundo. Pero eso está en contra de los mandatos de Dios. Un cristiano, si es cristiano, no puede utilizar la violencia. Y si es violento, no es cristiano. Tiene que decidir. Tiene que hacer como el borrachito. Que llegó y dijo, se paró en la buceta y dijo, de aquí para allá todos son unos homosexuales. Y de aquí para allá todos son unos ladrones. Se paró un hombre que estaba aquí en el lado de los ladrones y dijo, un momentico, yo no soy ningún ladrón. Digo, muy bien, pase para allá. Usted tiene que elegir. Yo no soy ningún violento. Anda, deja las armas. Yo soy cristiano. ¿Cómo se explica que un cristiano esté utilizando armas? ¿Cómo se explica que un cristiano agarre a golpe a la mujer? ¿Cómo se explica que un cristiano está insultando, despreciando, humillando a la esposa, a los hijos, a los hermanos? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica que un cristiano se esté cayendo a puño con otro? ¿Cómo se explica? La violencia engendra más violencia. Y eso es pecado. ¿Qué más? Celos. Claro, esto no es con las mujeres que están aquí, con las que no vinieron. Pero esto tampoco es con los hombres que están aquí, los que se quedaron durmiendo. Los celos es pecado, sí. Aquel hombre celoso, ¿sabe quién es el hombre celoso? El fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado, que no es capaz de amar a la mujer y tratarla bien, y entonces tiene celos de que venga otro y la trate mejor. Porque como él no hace bien el trabajo, viene otro a hacerle mejor el trabajo. Tiene celos. O la esposa, que no hace lo que tiene que hacer bien y piensa que otra mujer lo puede hacer mejor, porque ella no está cumpliendo con su deber, brotan los celos. Los celos es de confianza en Dios y de confianza en la persona. Un cristiano no debe andar con celos. Padre, y si mi pareja me es infiel, arriba hay un Dios que para abajo mira. Y a cada quien le da lo suyo. Si su pareja le es infiel, Dios le llamará a cuentas el día en que muera. ¿Y cuándo, Señor, Padre, y cuándo será eso? Tarde o temprano. No se mate la cabeza. Duerma tranquila, doñita, duerma tranquila. Usted, mi hermano, quédese tranquilo. Tenga cuidado más nada, pero deje de ser celoso. Hay hombres que no dejan a la mujer ni tranquila para ir al baño. La cela hasta con la sombra. Es un enfermo. Y además enfermo está pecando. Eso no es correcto. Mire, hermano, el que ama no cela. ¿Quién es el que cela? El posesivo. El que quiere, no el que ama. El que ama deja en libertad. El que quiere esclaviza. Observe una flor. Usted llega a un jardín de la vecina, está esa flor bellísima. La vecina ama la flor y no la corta. La cuida, embellece su jardín. Y llega otra persona que quiere esa flor y la corta. Porque el que ama no hace daño. Porque el que quiere es el que hace daño. Toma como posesión. El que ama deja en libertad. Si usted tiene celos, es porque no ama. Es porque quiere. Es porque quiere tener al otro como posesión suya. Y eso es pecado. ¿Qué pecado más dice la Biblia?
furores, Furores, furia. ¿Qué más? ambiciones, Ambiciones. Quiero tener y 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 tener. Nunca es conforme con nada. Ambiciones. No. Debemos conformarnos con lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado todo lo necesario para ser feliz. Seamos agradecidos. Siga. divisiones, Divisiones por política. Pecado. Que usted se haya dividido de su familia por política es pecado. ¿Y cuántos no le hablan al papá, a la mamá o al hermano por política? Divisiones. ¿Cuántas divisiones por causa de la religión? Porque viene otro sembrando confusión en medio de la familia, sembrando cizaña. Divisiones. O otra clase de divisiones también, por cizaña. Pecado. sectarismo, Sectarismo. Eso es pecado, el sectarismo. Las sectas andan por allí. Sectarismo. Pequeños grupitos que se salen de la iglesia. Miren, hermano, tengan cuidado con el sectarismo. El sectarismo en todo el campo, pero en este campo, sobre todo, el campo de la fe. Que hay gente, sectarismo. Se salen de la iglesia, forman una secta, un grupito que va enseñando otra cosa. Y le van robando la fe a la gente. Tengan cuidado, eso es pecado. Se lo pongo un ejemplo criollo. Yo no sé si fue que yo soñé, o si fue que me contaron, o si fue que le leí. No me pregunten porque no sé. Pero yo escuché una vez que existía el pájaro bobo. El pájaro bobo. Y la historia es esta. El pájaro bobo viene, pone los huevos y se queda ahí cuidando los huevos. Y de repente, cuando sale, viene otro pájaro que no me acuerdo cuál es, si es el pájaro negro, no sé cuál era. Viene y se traga los huevos del pájaro bobo. Le destruye los huevitos que tenía, que estaba, ¿cómo que llama eso? Que estaba incubando, ¿sí? Y llega y se los traga, y no contento con eso, viene y pone los huevos de él. Y viene el pájaro bobo y se echa, incuba los huevos del otro, cría los pájaros del otro, y los de él murieron. Así hay muchos católicos pájaros bobos. Dios le ha regalado a su abuela, a su abuelo, a su padre y a su madre un huevito que se llama la fe. Que usted tiene que incubar, que usted tiene que cuidar, que usted tiene que hacer, que nazca, que crezca, que se reproduzca y que se mantenga de generación en generación. Y viene un rolo de vivo, le destruye a usted ese huevito de la fe y le pone otro huevito que no tiene nada que ver con lo que su padre, con su madre, con sus abuelos le dejó. Y usted permite que le destruyan la fe y comienza a incubar otra fe que no es la suya, que no es la de sus padres. Y vienen y le roban su fe. Y usted incubó otro huevito y sacó y anda con otros hijos que no son suyos. Usted era católico, vino otro, le sembró otra fe y ahora anda diciendo cosas que no son. Y está muy seguro. No, ese es como el pájaro bobo, está criando hijos de otro. Pichones de pájaro negro. Esa no es tu fe. Si quieres, recuerda que hiciste la primera comunión. ¿No lo recuerdas? ¿No recuerdas que fuiste confirmado? Y otros no recuerdan que hasta se casaron por la iglesia católica. ¿Y ahora qué? ¿Y no fuiste bautizado? Sí, en la iglesia católica. ¿Y ahora qué? Ahora anda con otra fe que no es la suya.
que sin darse cuenta vino un vivo y le sembró eso allí, y eso es lo que incubó, y ahora eso es lo que anda reproduciendo. Y eso es lo que les va a dejar a sus hijos. La fe que no te dejaron a ti, tus padres, tus abuelos, tuvieron cuidado para que nadie te destruyera esa fe. Y ahora viene otro y le mete allí y usted incuba eso. Y esto es lo que usted anda enseñando a los demás. Destruyendo la fe que te regalaron. Y aquel que destruyó ese huevito que era lo que venía de generación en generación, a ese pareciera que pasa a ser su amigo. Y aquella descendencia que sus padres le dejaron, que se destruyan. ¿Por qué? No debemos ser como el pájaro bobo. Nuestros padres nos han dejado una fe. Debemos cuidarla, mantenerla. No la dejemos destruir por la secta, porque ser sectario es un pecado. Siga. Y envidias. Envidia, no quiere ver ojos bonitos en cara ajena. ¿Cómo sabe usted si tiene envidia? Se pone triste cuando a alguien le va bien. Se contenta cuando a alguien le va mal. Eso es envidia. Siga. Borracheras. ¡Ah, caramba! Borracheras. Yo alabo y bendigo a Dios porque hoy ustedes, a diferencia de muchos, en vez de estar borrachos, están hoy aquí compartiendo la palabra del Señor. Esto es de admirar y esto es de felicitar. Y esto quiere decir que han tomado en serio la palabra de Dios. Ojalá y todas las cantinas quebraran. Ojalá que todos los pools quebraran. Porque todos los cristianos han decidido cumplir la palabra de Dios. No debe embriagarse. Cuando los cristianos cumplan la palabra de Dios, quiebran las cantinas. Quiebran los pools. Cuando los cristianos no toman en cuenta la palabra de Dios, quiebran los hogares. ¿Cuántos hogares se han quebrado por eso? Practiquen la palabra de Dios, crean en la palabra de Dios y verán que en vez de quebrar los hogares, quiebran las cantinas y los pools. Siga. Orgías. Orgías. Cosas malas que se hacen en grupito. Sí. Cosas malas que se ponen de acuerdo para hacer en grupos. Siga. Y cosas semejantes. Y cosas semejantes. Fácil de reconocer que es pecado. Pues bueno, de esta manera el diablo nos va atando. Hay muchos más que para las personas que nos están siguiendo por internet, le doy citas. A ver, Efesios 5. Usted lo puede leer todo si quiere, pero 5 del 1 en adelante. Romanos, capítulo 1, del versículo 26 en adelante. También nos da una lista de lo que es pecado. Mateo, del capítulo 5, versículo 20 en adelante, hasta el 12, capítulo 12, una lista de pecados que podemos seguir. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 9 en adelante, otra lista de pecados que podemos ir analizando para hacer un buen examen de conciencia. Y así podemos ir viendo cómo la palabra de Dios nos dice que es pecado. Pues de todo esto nos vino a salvar el Señor. ¿Y cómo nos salva? Escuche cómo nos salva Dios gratuitamente a través de su misericordia, pero expresada y manifestada en los hombres. Escúchelo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. ¿Cómo Dios quiere salvarnos a nosotros de ese pecado? Rompimos con el pecado, rompimos la gracia divina. Él es nuestro Salvador. ¿De qué nos viene a salvar? De la condenación eterna que merecíamos del pecado. ¿Cómo nos salva? Óiganlo. Escuche. Nos ha nacido hoy el Salvador. ¿Quién es el Salvador? Cristo. ¿De qué nos ha salvado? De la muerte. ¿Cómo? Óiganlo. Todo eso es obra de Dios. Todo eso es obra de Dios.
que nos reconcilió con Él en Cristo. Que nos reconcilió con Él en Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Habíamos pecado, hemos pecado. ¿Quién nos reconcilia? Cristo. ¿De qué manera? Vamos a ver. Y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Aquí vemos claro cómo Dios salva al mundo por medio de Cristo, pero a nosotros, se refiere a los sacerdotes, nos encarga el mensaje, el ministerio de la reconciliación. Siga escuchando. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Es nuestro Salvador. Siga. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres. Esto es salvación. Ya no toma en cuenta los pecados de los hombres. ¿De qué manera? Óiganlo. Sino que a nosotros, los sacerdotes, ya lo voy a mostrar que a los sacerdotes, nos entregaba el mensaje de la reconciliación. nos dio el encargo para la reconciliación. Siga. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo. ¡ah, caramba! ¿Cristo tiene embajadores en la tierra? Sí. ¿Para qué? Para reconciliar al mundo, para perdonar pecados. El ministerio de la reconciliación lo dejó Cristo en manos de hombres llamados sacerdotes. Hay personas que dicen, Cristo no tiene ningún embajador en la tierra. Todos somos iguales, embajadores en la tierra no hay. No hay hombres que puedan perdonar los pecados en la tierra. Eso es mentira. Cristo no tiene embajadores. ¿Por qué Pablo dice, nos presentamos como embajadores de Cristo? Repítalo de nuevo y sigue. Repita el 20. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Si hay embajadores de Cristo, sí lo hay, aunque los hermanos separados digan que no los hay. Sí hay embajadores de Cristo. ¿Qué son embajadores? Que vienen de parte de Cristo, enviados por Cristo. Siga. Como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Embajadores de Cristo, que es como si Dios mismo les hablara por medio de nuestra boca. Por eso he querido todos estos días, hermanos, leerle la palabra de Dios para que no crea que son palabras mías de yo. Para que se den cuenta que Dios está exhortando a este pueblo por medio de nuestra boca. Que Él me ha mandado como misionero de la misericordia a decirle a ustedes, nos ha nacido un Salvador. La misericordia de Dios está a nuestro alcance. Podemos salvarnos. Dios nos ha enviado como embajadores suyos. Y en castellano significa como si Dios mismo hablara por nuestra boca. Dios tiene sus ministros en la tierra. Siga. En nombre de Cristo. En nombre de Cristo, de parte de Cristo. Le rogamos. Déjense reconciliar con Dios. Déjense reconciliar con Dios significa que hay gente que no acepta el perdón de los pecados, que no aceptan la confesión, que se hacen los duros y dicen, yo no me confieso con un hombre pecador igual que yo. Yo me confieso directamente con Dios en la pata de un palo. Y dice la Biblia, déjense reconciliar con Dios. Dios tiene embajadores en la tierra. Déjense reconciliar con Dios. ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿En qué capítulo? ¿En qué versículo? ¿Le dio Cristo el poder a los hombres para perdonar pecados? Juan 20, 21 al 23. Si algún hermano que se ha salido de la iglesia dice, no, en la Biblia no aparece que Cristo le haya dado poder a los hombres para perdonar pecados, aquí está el capítulo y versículo. Juan 20, del 21 al 23, óiganlo, cómo Dios nos ha salvado por medio de los hombres. Sí, nos ha salvado por medio de los hombres, escúchenlo. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Nos viene a traer la paz que necesitábamos. Siga. Como el Padre me envió a mí. Como el Padre me envió a mí.
así los envío yo también. Cristo tiene enviados. Él envía. El Padre me envió a mí. Yo los envío a ustedes. Por eso Pablo decía, somos embajadores de Cristo. Es como si Dios mismo les hablara por nuestra boca. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿A qué los envió? Ponga cuidado a qué los envió. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Vamos a ver a qué los envió. A quienes descarguen de sus pecados. A quienes descarguen de sus pecados, los mandó a descargar los pecados, a perdonar los pecados. A quienes descarguen de sus pecados, serán liberados. serán liberados, quedarán en libertad. Siga. Y a quienes se los retengan, Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. les serán retenidos. Cristo mandó hombre para salvar al mundo del pecado. Ministro de la reconciliación. Cuidadito le puede pasar a aquellos hermanos que no aceptan la confesión con el sacerdote. O aquel hermano que iba por un camino y se vino una quebrada y lo llevó con todo el carro y se lo llevó a la quebrada. El hombre era muy creyente y le dijo, era cristiano evangélico, no de la iglesia católica, y le dijo, Jehová, yo confío en ti, sálvame. En eso viene un helicóptero, baja un hombre por una guaya, le tiende la mano y le dice, dame la mano. Y él le esconde la mano y dice, no, Jehová tiene que venir a salvarme. Yo confío en él, yo cuento con él. Se lo lleva a la corriente, da vuelta más adelante, otros hombres lo ven, agarran un mecate y le dicen, ahí va, agárrese. Y el hombre esconde la mano y dice, no, Jehová tiene que venir a salvarme personalmente porque yo confío en él. Se lo llevó al agua, se murió y se encuentra con Dios y le dice, Jehová, ¿por qué si tanto confío en ti? En tu palabra está escrito que tú nunca me ibas a defraudar. ¿Por qué me fallaste, Señor? Y le dice el Señor, ¿cuándo te fallé? Claro, yo te supliqué que vinieras a salvarme. Y le dice el Señor, yo fui a salvarte, yo no te vi. No, pero yo mandé primero un helicóptero para que te salvara. Después mandé unos campesinos que tenían mecate. No quisiste, ¿qué voy a hacer yo? Yo quise salvarte por medio de los hombres y no te dejaste salvar. Esto es lo que dice Juan. A quienes ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen le quedarán sin perdonar. Es Dios quien está perdonando por medio de los hombres. Pero ¿por qué no aprovechar esa oportunidad? Él es nuestro Salvador. Pero Él ha querido salvarnos a nosotros por medio de hombres. Usted puede decirme, pues yo no estoy de acuerdo. Pues cuando usted sea Dios, no lo haga así, hágalo de otra manera. Pero Dios es Dios y Él lo quiso así. ¿Qué? ¿Acaso usted es más grande que Él? Hermanos, hay gente que dice, pero en la Biblia no aparece que diga que los hombres tienen poder en la tierra para perdonar pecados. Ya le di la cita donde Jesús le dio la autoridad. Ahora le voy a dar la cita donde los hombres celebran, como ustedes y yo ahorita, que Cristo sea el Salvador y que nos haya dejado el perdón de los pecados en manos de hombres. Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9, versículo del 1 al 8. Ustedes van a escuchar cómo dice la Biblia, que sí en la tierra los hombres tienen poder para perdonar pecados. Escúchenlo. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico. Paralítico, el pecado nos paraliza. Tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. No le dijo, ánimo hijo, quedas curado. Le dijo, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. La gente no quería que le perdonaran los pecados. Para eso no lo llevó. La gente lo llevó para que lo curara. Pero él le dice, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Está dando una enseñanza. La enfermedad de la parálisis es símbolo del pecado. Siga. Algunos maestros de la ley pensaron, qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús,
que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? Escuche lo que viene. Esto es lo que nos interesa. Esto es lo que estamos celebrando hoy. Escuchen. Sepan pues, Ustedes y los que nos están siguiendo por internet, sepan pues que el Hijo del Hombre, dime qué es el Hijo del Hombre. A ver, dime qué es el hijo del tigre. Tigre. ¿Qué es el hijo del faro? Rabipelao. ¿Qué es el hijo del hombre? Hombre. Dice la Biblia, sepan pues. Quiere decir que hay personas que no lo saben. Quiere decir que tenemos que comenzar a saberlo. Sepan pues, repítelo, Marta. sepan pues que el Hijo del Hombre, Alguna persona me puede decir, señor cura, pero ahí dice el Hijo, uno solo. Jesús, solamente Él. El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra tiene autoridad en la tierra. ¿Para qué? Oigan, para perdonar pecados. sí hay en la tierra autoridad, poder para perdonar pecados. ¿Quién lo tiene? El Hijo del Hombre. Cualquiera me puede decir, pero ese es Cristo. Ningún hombre puede perdonar pecados. Oigan, cuando la Biblia dice, ahora en plural, los hombres, y cómo la gente se alegra cuando ve que los hombres tienen poder para perdonar pecados. Escuchen, sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Poder para perdonar pecados en la tierra. ¿Quién lo tiene? Siga. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Escuche de aquí para adelante el 8. Oigan el 8. La gente como ustedes hoy, al ver esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder el de perdonar pecados a los hombres. a los plural, a los hombres. Los hombres en la tierra tienen poder para perdonar pecados. Que algún hermano separado me diga el capítulo y el versículo donde diga que un palo tiene poder para perdonar pecados. Para yo confesarme en la pata de un palo, como lo estoy haciendo yo. O que me diga un capítulo, un versículo donde diga tienen que confesar los pecados directamente con Dios. O que me diga un capítulo y un versículo donde diga no se puede confesar con un hombre. Eso no existe. Sin embargo, eso la gente lo predica. Porque no saben que ha nacido un Salvador y que ese Salvador ha mandado sus apóstoles, sus embajadores a salvar al mundo, a llevar el mensaje de la salvación, ser instrumento de salvación. Se lo voy a mostrar clarito. Más claro no canta un gallo. Lucas, capítulo 17, versículo 11. San Lucas, 17, 11. Aquellos que dicen que un sacerdote pecador, un hombre pecador, Dios no le da el poder y Dios no quiere utilizar instrumentos, que tiene que ser directamente con Dios. Hoy van a ver ustedes que Dios utiliza a los sacerdotes. Son instrumentos de Dios, óiganlo. Lucas 17, 11. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. La lepra es símbolo del pecado. 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia. Imagínense que Él es Jesús y yo soy el leproso. Y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Él es Dios, Él es el Salvador, Él es el único que podía ayudarle. Ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Deténgase un momentico.
Repita de nuevo lo que Jesús les dijo. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Cómo así? Hombres pecadores igual que los demás. Ojo, ¿por qué no les dijo, aprovechen que yo estoy aquí personalmente, venga, que yo los voy a sanar, quedan sanos? No, Jesús, y esto es palabra de Dios no solamente para aquel tiempo, es palabra de Dios para todos los tiempos. Jesús le dijo, vayan, preséntense a los sacerdotes. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que los sacerdotes son instrumentos de Dios. Que Dios quiere sanar. En ese momento era declarar sano de lepra a los leprosos. Y Dios quiere utilizar hombres. Vaya, preséntense a los sacerdotes. ¿Usted se imagina si los leprosos hubiesen sido de las sectas, de los hermanos separados? ¿Se hubiesen curado? No. Escuche cómo dice otra vez. Vaya, preséntense los sacerdotes. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Siga. Mientras iban, quedaron sanos. Mientras iban, quedaron sanos. Se lo traduzco en castellano. Al creer en la palabra de Dios, al obedecer a Dios, quedamos sanos. Vaya, preséntense a los sacerdotes. Señor cura, ¿cómo va a decir usted eso si un sacerdote es un hombre pecador igual que todos? Eso es un hombre pecador. ¿Cómo voy a ir a confesarme yo con un hombre pecador? Ay, sí, descubrió América. ¿Quién no sabe que el sacerdote es un hombre pecador? Incluso está en la Sagrada Escritura, Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. El sacerdote es un hombre pecador, pero con una autoridad, con un poder, con una misión distinta a los demás hombres. Pongan cuidado, Hebreos 5:1. ¿Cuál es la misión? Escuchémoslo de la Biblia. ¿Qué es el sacerdote? ¿Y qué misión tiene? Escúchelo. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. No es un ángel, es un hombre tomado de entre los hombres. Siga. Y le piden representarlo ante Dios. Ese es el trabajo del sacerdote. Representar a los hombres delante de Dios. Siga. Y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado. Él es el encargado de ofrecer ofrenda y víctima por el pecado. Ofrecer la misericordia de Dios. Ayudar en la reconciliación. Siga. Es capaz de comprender a Escuche, los ignorantes. Es capaz de entender a los ignorantes Y a los extraviados. y a los extraviados. Pues también lleva el peso de su propia debilidad. Es pecador. ¿Y para qué Dios quiso que fuera pecador? Para que entendieran a los pecadores. Entonces el sacerdote no puede pelear a la gente. Si usted se va a confesar, el sacerdote no lo puede pelear. Lo puede aconsejar, pero no lo puede pelear. Porque él también es pecador. ¿Y para qué quiso Dios que el sacerdote también fuera pecador? Para que muera callado.